Para continuar con nuestro estudio que comprende este tercer video, y antes de entrar de lleno a los cálculos, nos haremos un espacio pequeñito para revisar el marco conceptual de la liquidación y el finiquito. Es preciso aclarar que esta diferenciación no es materia del todo jurídica. Si analizamos criterios jurisprudenciales y de la ley misma, encontraremos que se usan como sinónimos. Quienes han entrado al estudio para distinguir entre ambos conceptos son sobre todo los contadores y desde luego los profesionales de la administración de empresas. Nosotros retomamos la diferenciación porque creemos que, desde un punto de vista semántico-jurídico, es correcto hacer la distinción, pero sobre todo porque en el quehacer administrativo es bien útil conducirse bajo los términos diferenciados y no como sinónimos. Comencemos por el finiquito. La palabra proviene del latín quite, que significa recibo, y en términos generales podemos definirlo como el acto por el cual se da por bien cumplida y terminada la encomienda de una persona. En materia laboral encontramos que este comprende el pago de todas las prestaciones que el patrón le debe al trabajador. Por lo anteriormente expuesto, vemos que el finiquito se debe de pagar siempre que la relación laboral llegue a su fin. No importa qué es lo que la haya llevado a ese extremo. Otra de las conclusiones a las que podemos llegar es que los conceptos que integran el finiquito deben de pagarse conforme al salario diario ordinario. ¿Y cómo es precisamente que se integra? Ya habíamos abordado el tema en el video de prestaciones laborales, el cual recomiendo que se repase antes de consultar el siguiente video de los cálculos de la liquidación y finiquito. Pero de nuevo, demos un pequeño paso atrás. Bien, pues para hablar del salario diario ordinario, primero tenemos que establecer lo que se entiende por salario en sí. Nuestro máximo tribunal y la doctrina laboralista mexicana más importante han establecido que, a partir de las reformas a la Ley Federal del Trabajo de 1970 en materia del salario, criterios que siguen vigentes porque la pasada reforma del 2012 no toca esos puntos, por fin quedó reconocido por la legislación como una unidad indisoluble, que comprende todos los beneficios económicos que el trabajador recibe por su trabajo. Así, el laboralista mexicano Mario de la Cueva nos explica concisamente que el texto final de los artículos 82 y 84 de la actual Ley Federal del Trabajo consisten en que, por ser el salario una retribución unitaria e inescindible, la determinación del salario diario deberá hacerse siempre tomando en cuenta el conjunto de las prestaciones y dividiendo su importe entre el número de días que corresponda. Y que la concepción unitaria del salario es un reflejo de la concepción también unitaria del concepto del trabajo, plasmada en el artículo 8º de la ley. Y en los diversos asuntos resueltos por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha concluido que el hecho de que el artículo 89 de la Ley Federal del Trabajo refiera al salario integrado como base para el pago de indemnizaciones, no quiere decir que el salario del artículo 84 no sea el que realmente retribuye al trabajador por su trabajo en su jornada ordinaria. En síntesis, lo que nos dice la jurisprudencia es que el salario que describe el artículo 84 es el que remunera la jornada normal u ordinaria. Lo anterior nos lleva a concluir que, en realidad, todos los conceptos en materia del trabajo se han de cubrir siempre de acuerdo al salario integrado previsto por el multicitado artículo 84,
y ello es precisamente la tendencia que hasta el 2013 se viene observando en los criterios emitidos por las juntas de conciliación y arbitraje y por el Poder Judicial de la Federación en sus resoluciones de amparos directos contra laudos, así como las contradicciones de tesis. Sin embargo, también de los criterios jurisprudenciales se aprecia una diferencia que apunta a concluir que existen dos tipos de salario integrado, y ello se deduce sobre todo de un asunto de contradicción de tesis resuelto por la segunda sala de nuestro máximo tribunal, que sentó jurisprudencia respecto del salario que se tenía que tomar en cuenta para pagar el horario extraordinario de labores. A partir del citado asunto, y en concordancia con otras jurisprudencias, podemos advertir que en materia de trabajo existen dos clases de salario. El primero es conocido como salario ordinario, y es el salario que se integra por la cuota diaria más todas las prestaciones a que el trabajador tenga derecho y le sean brindadas por el desempeño de su labor, de manera ordinaria y permanente. Este nos sirve para calcular a su vez las prestaciones que comprende el finiquito. Y por lo tanto, de él se excluyen, lo determina la referida segunda sala, las siguientes prestaciones: aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. Las explicaciones que nos da el órgano esencialmente son: 1. Porque éstas no se entregan al trabajador sistemática y ordinariamente. 2. Porque no tienen como fin el pago de las horas de trabajo. 3. Porque es precisamente con el salario ordinario con el que se cotizan estas prestaciones. Entonces, si las incluyéramos, significaría cargarle al patrón un doble pago, lo que es ilegal. El segundo tipo de salario existente no tiene una denominación con la que podamos diferenciarlo ampliamente del anterior por sí misma, por lo que nosotros lo denominaremos salario integrado indemnizatorio. Este comprende, además del salario ordinario, la parte proporcional de las siguientes prestaciones: aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. En términos laxos, podríamos decir que comprende las absolutas prestaciones que el trabajador recibe por su trabajo. De este segundo tipo de salario ya nos ocuparemos en la liquidación. Por ahora, es preciso adelantar un ejemplo del salario ordinario, porque este es la base para la mayoría de las operaciones en nuestra materia, constituyéndose en el más importante. Además, como seguramente ya lo pudieron intuir, no se podría obtener el segundo, el salario integrado indemnizatorio, si no tenemos correctamente determinado el salario ordinario. Una recepcionista tiene las siguientes prestaciones: pago semanal de 700 pesos, servicio de comedor, bono de asistencia de 100 pesos diarios, gastos de transporte al término de su jornada, pago de taxi, vacaciones y prima vacacional, aguinaldo. ¿Cuál será su salario diario ordinario? Para averiguarlo, primero tenemos que eliminar las prestaciones que no lo integran. Estas son: el servicio de comedor, porque no incrementa de forma alguna el salario; el pago de gastos de transporte al término de su jornada, el taxi, porque es una prestación para el trabajo, como vimos en el correspondiente video, que no incrementa el salario; y finalmente, las vacaciones y la prima vacacional, así como el aguinaldo, por ser criterio sostenido, como veíamos
en distintas jurisprudencias de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quedándonos el pago semanal de 700 pesos y el bono de asistencia de 100 pesos diarios, que se da de lunes a sábado, lo que nos da un total de 1.300 pesos semanales. Por lo anterior, podemos deducir que su salario diario ordinario es de 185 pesos con 71 centavos. Y adelantándonos aún más, sabiendo el salario diario ordinario de la recepcionista, ya podríamos empezar a calcular, por ejemplo, su aguinaldo, que de acuerdo al artículo 87 es de 15 días. Así tendríamos que le corresponde por este concepto 2.785 pesos y 65 centavos. De esta manera, tenemos comprendidas las clases de salario que existen en nuestro sistema jurídico laboral. De manera que podemos regresar ahora ya a nuestro tema del finiquito, del cual solo nos resta insistir que sus conceptos como vacaciones, prima vacacional, horas extras, etc., se calcularán conforme al salario diario ordinario. Pasemos ahora a estudiar la otra figura. En segundo lugar tenemos a la liquidación. Esta proviene de la palabra liquidar, en relación a acabar con algo, suprimirlo, a través de una determinada suma de dinero. En materia laboral, encontramos que la liquidación comprende el pago de las indemnizaciones que se deban al trabajador. Todos los conceptos en los que la ley le imponga alguna responsabilidad al patrón respecto del trabajador se pagarán a través de una liquidación. El ejemplo por excelencia y sobre el que nos concentraremos lo encontramos en el caso del despido injustificado. La legislación laboral prevé una responsabilidad al patrón por disolver la relación laboral unitariamente, es decir, de manera unilateral, y sin los mecanismos que estudiamos del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Se trata, como ya veíamos, de que se impongan esencialmente tres sanciones. La primera es el pago de una indemnización, equivalente a 3 meses de salario del trabajador. Esta la podemos ubicar en la práctica con la denominación de indemnización constitucional, porque está prevista por la fracción 22 del apartado A del artículo 123 constitucional. La ley también la contempla en su artículo 48. La segunda es el pago de una prima de antigüedad. Esta debe ser pagada a cualquier trabajador que sea despedido, incluso si se califica de justificado, y está prevista por las fracciones 1 y 3 del artículo 162. Y finalmente, en tercer lugar, tenemos a los llamados salarios caídos, que la ley los llama vencidos, que no es otra cosa que los salarios que debió de haber percibido el trabajador desde la fecha del despido hasta que se cumpla el laudo. Estos encuentran su fundamento en el segundo párrafo del artículo 48. Al respecto, me parece pertinente comentar que esta figura de los salarios vencidos fue limitada con la pasada reforma del 2012. Ahora la ley les ha puesto un límite, pues en el mismo numeral encontramos que lo máximo que puede condenarse es por lo correspondiente a un año. Es una dolorosa verdad que existen procesos, como en otras materias, que se extienden por años, y que malevos representantes de los trabajadores obtuvieron sumas millonarias tan solo por la condena de los salarios vencidos, pues anteriormente no tenían legislado ninguna clase de límite. Si bien
12 meses en lo personal me sigue pareciendo algo exorbitante, precisamente para pequeñas y medianas empresas como el restaurante del cual nos estamos sirviendo de ejemplo en el curso. Esperamos que continúe la tendencia a su disminución, pero sobre todo a tener medidas que no retrasen los procesos. Y es que el legislador, si bien puso un límite para los salarios, vino con una figura bien insidiosa a seguir alentando las famosas chicanas, como son conocidas en el argot de la abogacía, que no es otra cosa que mañas para dilatar el proceso. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos la renuncia del trabajador, con los elementos que ya estudiamos en el video pasado, entre los cuales están las huellas digitales del trabajador, el abogado de este puede chicanear el proceso al impugnar las huellas, diciendo a la junta que no son del trabajador. Esto va a generar un retraso importante, porque habrá que llamar a peritos, hacer estudios, presentar cuestionarios a los peritos, etc. Aún cuando ya se sabe que la huella es del trabajador. Pues a pesar de que la reforma viene con penas contra el que retrase el proceso, pierden eficacia al prever la ley el pago de intereses cuando el asunto se prolongue más allá del año. Consideramos que el legislador mantiene al final un premio a una justicia lenta, a costa del patrón. Es cierto que la figura de los salarios vencidos tiene una justificación doctrinaria importante, pero a estas alturas se ha perdido por completo su sentido, como se acostumbra en el capitalismo. Se crean botargas de bienestar social que al final siempre le cumplirán a su dueño. Lo negativo es precisamente que de nuestro derecho laboral se esfuman las corrientes socialistas que brindan verdaderas soluciones y condiciones de bienestar y superación a nuestra sociedad. Y todo porque entre aplausos se arropa a monstruos sociófagos bien peinados. En fin, volviendo a nuestro estudio, tenemos que señalar que estas indemnizaciones tienen un sistema de pago bien particular. A diferencia de las prestaciones que se saldan a través del finiquito, calculadas con el salario diario ordinario, las indemnizaciones que integran la liquidación, como se adelantó, se pagan en base al salario integrado indemnizatorio. ¿Y cómo es precisamente que se integra? Ya nos habíamos adelantado un poco hace un momento, pero es preciso señalar que entraremos a su estudio con ejemplos bien profundos, justamente en cantidades de dinero, con un caso concreto en el video de más adelante, que tratará precisamente acerca de cómo llevar a cabo el cálculo. Ahora es preciso que tengamos claros los conceptos. De forma sencilla, podemos determinar que el salario integrado indemnizatorio se compone del salario diario ordinario más la parte proporcional, la que corresponda a un día, de todas las prestaciones que a. hayan sido cotizadas con este y b. sean de las que integran el salario. Desde ahora es preciso aclarar que las únicas prestaciones integrantes del salario que no son tomadas en cuenta para efectos indemnizatorios son 1. El pago de horario extraordinario y 2. El pago de días de descanso laborados. Revisemos un pequeño adelanto. Supongamos que la referida Elba Lazo trabajaba, la persona que trabajaba en el video anterior que se le despidió por falsificar el documento que le otorgaba la incapacidad, ganaba quincenalmente 1,500 pesos y no se había pactado ni gozaba de ninguna otra prestación más que las legales, y finalmente que ya había cumplido un año de servicio. De esta manera, su salario diario ordinario será de 100 pesos. ¿Y su salario diario integrado indemnizatorio?
Para ello, tenemos que tomar el salario diario ordinario y sumar, como dijimos, a las prestaciones que hayan sido cotizadas con el salario diario ordinario y B, que además sean de las que integran el salario. Entonces tenemos el salario diario ordinario que ya conocemos, el aguinaldo por los 15 días, las vacaciones, suponiendo como se dijo que ya había trabajado por un año, que por ley le corresponden 6 días, y prima vacacional equivalente al 25% de los días que le corresponden de acuerdo a los días vacacionados. Todas estas cantidades de aguinaldo, vacaciones y su prima ahora se dividen entre 365 para obtener justamente su parte proporcional. Ahora que es importante que tengamos presente que en este pequeño adelanto solo trabajamos con estas prestaciones que son las más comunes. Recuérdese que si existen otras como la prima dominical, igual tendría que sumarse a estos conceptos. De cualquier manera, ya tendremos oportunidad de calcularlo en el siguiente video. Y bueno, del caso que ahora vemos, resulta que tenemos el salario que ya sabíamos, 4 pesos con 10 centavos por aguinaldo, 1,64 de vacaciones y 41 centavos por la prima vacacional. Así, el total de estas cantidades nos dará como resultado el salario integrado indemnizatorio de Elba Lazo, que es de 106 pesos con 15 centavos. Ya para ir terminando, insistiré una vez más sobre otra cuestión básica del salario integrado indemnizatorio, y esto es, ¿para qué sirve o dónde es que se usa? Recuérdenlo por favor, con el salario diario integrado indemnizatorio se pagan todas las indemnizaciones de las que habla el artículo 89 de la Ley Federal del Trabajo. Si a Elba Lazo no se le hubiera despedido conforme a lo que estudiamos, ella seguramente podría haber obtenido de la Junta un laudo en nuestra contra, en donde, entre otros conceptos, se establecería el pago de la indemnización constitucional a su favor. Es decir, 90 son los 3 meses de salario por los 106 pesos con 15 centavos que corresponde al salario diario integrado indemnizatorio, lo que daría un total de 9.553 pesos con 50 centavos por este concepto solamente de indemnización constitucional. Y así tenemos comprendida la liquidación. Y para finalizar el video concluiremos puntualizando que a través del finiquito se pagan las prestaciones que quedaren pendientes al trabajador cuando la relación laboral llegue a su fin. Las prestaciones todas se pagan conforme al salario diario ordinario. A través de la liquidación se pagan las indemnizaciones a que tenga derecho el trabajador en casos donde el patrón tenga responsabilidad, como el despido injustificado. Las indemnizaciones todas se pagan conforme al salario diario integrado indemnizatorio y el salario diario integrado indemnizatorio está conformado por el salario diario ordinario más la parte proporcional de todas las demás prestaciones de las cuales goce el trabajador, siempre y cuando hayan sido cotizadas con este salario ordinario, y B,
sean de las que integren el salario. Estas prestaciones generalmente van a ser el aguinaldo, las vacaciones y la prima vacacional. De esta manera terminamos nuestro estudio respecto a los conceptos y pasamos a analizar el caso concreto que nos servirá para estudiar nuestros cálculos correspondientes.